todos, hoy voy a preparar unos muffins sin gluten de arándanos frescos, que no solo están riquísimos, sino que además son bien nutritivos, porque no solo llevan arándanos frescos, sino que además se preparan con almendra molida en lugar de harina. Estos muffins sin gluten se preparan de forma sencilla y con ingredientes al alcance de cualquiera, y están tan ricos que cuando los pruebes los prepararás bien a menudo. Aprovecho para recordarte que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones si te gustan las recetas sin gluten, sencillas y ricas. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se preparan. Como te comentaba, el ingrediente protagonista de esta receta son los arándanos frescos, aunque también los puedes emplear congelados. Vamos a comenzar mezclando todo en una jarra. Vamos a añadir el yogur. Os doy las cantidades, como veis, en tazas y en gramos. Después vamos a añadir los huevos. El aceite. El azúcar, el cremor tártaro o polvo de hornear, y vamos a remover todo bien con unas varillas hasta que se integre perfectamente. Una vez que se ha integrado, procedemos a añadir el almidón de maíz. Y mezclamos igualmente con unas varillas hasta que se integre perfectamente. Si tenéis una jarra un poquito más ancha es más cómoda que la mía, pero bueno, yo es la que tengo y sinceramente me parece una masa más cómoda de hacer en jarra que en otro tipo de recipiente. Ya veréis después por qué. Una vez que está bien mezclado, añadimos la almendra molida. Y removemos igualmente. Y una vez que tenemos una mezcla homogénea, añadimos, ahora sí que sí, los arándanos frescos. Y removemos nuevamente, pero esta vez con una cuchara para no chafar los arándanos. Una vez que tenemos la mezcla hecha, vamos a pasar a llenar nuestros moldecitos. Si los empleáis de papel, es necesario que tengáis un molde mufinera como tengo puesto yo debajo, porque si añadís la mezcla únicamente sobre los moldecitos de papel, vais a ver que después se os abren en el horno, que se despanzurran. Y estáis viendo, como os decía, que la jarra es bien práctica para llenarlos. Es por eso que prefiero hacer la mezcla en una jarra y no en otro tipo de recipiente. Mientras tanto estamos calentando el horno a 180 grados y una vez que está bien caliente introducimos la bandeja de muffins a altura media y horneamos a 180 grados con calor arriba y abajo unos 25 minutos o hasta que estén un poco doraditos. En ese momento apagamos el horno, dejamos una ranura abierta y dejamos enfriar unos minutos así antes de sacarlos del horno. Y fijaos qué aspecto que tienen ya. Pero no les hinquéis el diente aún, vamos a dejar que se enfríen, a ser posible sobre una rejilla, pero si no, da igual, podéis dejarlos directamente en el molde mufinera. Y bueno, pues este es el aspecto que tienen estos muffins de arándanos sin gluten. Son tiernos y bien jugosos. Bueno, pues ya habéis visto que además se preparan rápidamente y de forma bien sencilla. Así que espero que todos os animéis a preparar unos buenos muffins de arándanos sin gluten en casa. ¡Un saludo a todos!